Quiero compartir un pensamiento. Ahí de donde yo vengo, ahí en Chile, un pueblo de unos 68.000 habitantes, ¿no es cierto? Probablemente algunos de ustedes también, ahí de donde viene, ¿no es cierto?, de su tierra ahí, a lo mejor también había o hay lugares naturales como ríos y cosas así. Pero bueno, ahí donde yo vivía, hay unos, ¿cómo se llama? Unos cerros, vamos a decir, unos cerros, y por la orilla de esos cerros va un río más o menos ancho. Y yo recuerdo en mi adolescencia, muchas veces como iglesia fuimos a ese lugar, a ese río, para tener bautismos. Y también como familia, con amigos, íbamos a ese río a bañarnos, a disfrutar de la naturaleza, a caminar por el cerro y todo eso. Muy hermoso, el agua limpia, excelente todo. Pero recuerdo, al pasar pero muchísimos años, ya siendo papá, recuerdo estando ahí en Chile, fui con mis hijos. Los llevé para ir a mostrarles. Y cuando voy al lugar, estaba todo muy horrible. Sucio. El agua ya no era la misma. Yo decía, qué increíble. No sé si le pasa a usted. Esos lugares que uno dice, yo me acuerdo. Tan lindo. Uno iba a pasear ahí y ahora todo dañado y destruido. Bueno, nosotros, domingos atrás, cuando empezamos con esta serie de mensajes, vimos primero todo lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Después vimos, ¿no es cierto?, la creación del ser humano, la creación de la tierra, del universo, la creación del ser humano, y todo excelente. Bueno, hoy día vamos a ver una decisión que cambió toda esa situación. Eso que era muy bonito, muy bueno, ¿no? Como ese lugar que ustedes se recuerdan. Se tomaron decisiones y todo se afectó. Vamos a orar, Señor. Dios, esta mañana queremos meditar a través de este pasaje en ti, en quién eres tú, pero también, Señor, en qué es el ser humano, Dios, entender por qué el ser humano es como es. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a poder lograr, Dios, conocerte más profundamente a través de ella. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Primero, para poder entender, ¿no es cierto?, como es el mensaje de hoy, las consecuencias de una mala decisión. Las consecuencias de una mala decisión. Pero para entender las consecuencias de una mala decisión, lo que necesitamos nosotros primero entender, ¿qué es lo que teníamos en la mano, ¿no es cierto?, que lo perdimos. Y por eso, el primer punto es una vida rodeada de bendición. El ser humano tenía una vida, ¿no es cierto?, en lo que uno ve, estaba rodeada de bendición. ¿Qué le faltaba? ¿Qué más necesitaba? Ahora, yo entiendo, hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, como siempre lo he dicho, tendemos a pasar por arribita nomás. No nos detenemos. Y como no nos detenemos, nos sacamos todo el tesoro, toda la riqueza que la palabra de Dios tiene. Y cuando uno nos saca el tesoro y la riqueza que la palabra de Dios tiene, hermano, nuestro entendimiento permanece intacto, no cambia. Pero cuando sí ocurre eso, inevitablemente impacta nuestro entendimiento y nuestra forma de ver la vida empieza a cambiar. Entonces, mire, el versículo, no voy a leer los versículos, esa frase en el capítulo 1 de Génesis, vio Dios que era bueno, se repite
en el versículo 10 del capítulo 1, en el versículo 12, en el versículo 18, en el versículo 21 y en el versículo 25 se repite la frase, y vio Dios que era bueno. ¿Qué quería decir esa frase o qué quiere decir esa frase? Quiere decir que cuando Dios vio lo que había hecho, lo que había terminado de hacer, y dice, vio Dios que era bueno, lo que está queriendo decir es que era adecuado, lo que él hizo era funcional, estaba bien ordenado y cumplía con el propósito. Eso es como cuando un experto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué le vamos a llamar? No sé. Los que construyen casas, ¿no? Que tienen experiencia. Y van construyendo la casa y cuando terminan la casa, póngase usted como que se para frente a la casa y dice, me quedó muy buena. ¡Wow! Pero su opinión está dicha sobre la base de su experiencia. Él sabe lo que está diciendo. Y si él dice que le quedó muy bueno, es porque le quedó muy bueno. Entonces, cuando Dios termina de ir haciendo todo lo que va haciendo y dice, y vio Dios que era bueno, Dios dice, esto cumple muy bien el propósito, el objetivo por el cual lo creé. O sea, nadie va a hacer algo mejor que Dios. Eso está claro. Pero en el versículo 31, de capítulo 1, dice ahí, y vio Dios, y otra vez, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, ya no era, vio Dios que era bueno, sino ahora es bueno en gran manera. O sea, esto es ya, no puede ser mejor. Excelente. Pero ahora ese vio Dios que era bueno en gran manera e incluía toda su creación y también al ser humano. O sea, perfecto. El ser humano, ¿no es cierto?, en armonía con el resto de la creación. ¿Qué diseño, qué creación más perfecta? ¡Wow! También Dios le proveyó al ser humano alimento, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de alimento le proveyó? ¿Cómo eran los árboles? Eran deliciosos a la vista y buenos para comer. O sea, ahí Dios dijo, mira, aquí te tengo todo esto. ¿Y sabes para qué lo hice? Para que lo disfrutes. Pero no solo para que lo disfrutes, porque cada vez que comas de toda esta variedad de frutos, lo vas a disfrutar, pero te va a beneficiar. El otro día hablaba con Richard, ¿no?, acerca de ese tema. Él tiene que hacer un tema ahí, de la alimentación y todo el asunto. Cómo nosotros nos alimentamos mal, cómo funciona el sistema, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que disfrutamos, pero nos hacen mal. Una rica hamburguesa, ahí, con unas ricas papas fritas. Y ahí va el cuerpo, sintiendo el efecto. Y después el colesterol, ¿ah? Pero aquí no era así. Come, ahí tienes de este fruto, ahí tienes de este otro. Lo que quieras comer, come. Y todo lo que comas te va a hacer bien. Esa era la realidad. Esa era la vida que rodeaba a Adán y Eva. Pero también el versículo ahí termina diciendo, el capítulo 2 termina diciendo que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, la relación de Adán y Eva era pero perfecta, excelente. Se llevaban bien, pero como esos pocos momentos que a veces hay en los matrimonios donde no están, pero excelente. Y ojalá que así fuera siempre. Pero Adán y Eva no tenían los problemas que tenemos nosotros. Su relación era pero excelente, perfecta, armonía.
La mujer no le tiraba una indirecta, ¿no? Porque se sentía herida por algo. O Adán no le hablaba así golpeado. No, nada de eso. Todo excelente. Esa era la vida que rodeaba a Adán y Eva. Una vida rodeada de bendición. Entonces ahí uno dice, tenía todo esto. Tenía todo esto. Y entonces partiendo partiendo de ahí, teniendo eso en el contexto, ahora pasamos al segundo punto, la instrucción divina. Y la instrucción divina está ahí en el 2, 16 y 17, capítulo 2, 16 y 17, que dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia. La palabra que nos ayuda mejor a entender esto es, y el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, en palabras bien sencillas, Dios le dijo, de este árbol no debes comer. Así de sencillo, nada más. Aquí tienes todo esto. O sea, por opciones no vas a tener problemas. Pero de este árbol no debes comer. La instrucción era súper clara. Y saben que cuando el Señor Jesús le dice, Dios le dice a Adán, este árbol de la ciencia, como lo traduce la Reina Valera, pero la palabra que nos ayuda a entender mejor en realidad sería el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces uno puede pensar, ¿cómo? A ver, si al momento de comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ahí yo voy a conocer el bien y el mal. Eso podría pensar uno, ¿no es cierto? O sea, si yo como de este fruto, en el momento que yo coma este fruto, ahí yo voy a conocer el bien y el mal. Pero en realidad no es así, porque Adán ya conocía el bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora ya Adán y Eva conocían el bien, pero ahora vas a conocer no solamente el bien, sino que el mal. Pero ahora cuando lo conozcas, vas a mirar atrás y ahí vas a pensar, yo conocía el bien, pero sin tener que experimentar el mal. Lo conocía estando en esa condición de que todo estaba bien. Gracias, hermana Sebe. O sea, ahora conozco el bien y el mal. Pero ahora conozco el bien desde la perspectiva de estar en el hoyo, ahora metido en este problemita. Eso es, por ejemplo, hay dichos que usamos nosotros como las cosas no se valoran hasta que las pierdes. O nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuál es el punto aquí? Que Adán y Eva conocían el bien. No iban a conocer el bien cuando comían en la fruta, ya lo conocían. Pero ahora, estando afectados por el mal, ellos ahora iban a mirar hacia atrás y decir, mira lo que tenía. Yo solamente experimentaba el bien. Yo estaba bien. Todo lo que me rodeaba estaba bien. Eso es lo que yo tenía. Y lo perdí. Y lo perdí. Ahora conozco el valor. Ahora le tomo el peso de lo que significaba solo experimentar el bien. Pero ahora, cuando miro hacia atrás y miro el bien que me rodeaba,
tristemente lo hago desde la perspectiva de estar metido, afectado por el mal. Y es como digo, muchas veces nos pasa así. Tenemos esto, pero no lo valoramos. Hasta que lo perdemos. Y ahí tenemos que echar una mirada hacia atrás y decir, ¿por qué no valoré lo que tenía? La instrucción divina fue, no comerás de ese árbol. Entonces, no era morder el fruto del árbol lo que mágicamente le haría conocer en ese sentido el bien y el mal. ¿Qué era? La desobediencia. La desobediencia. Y la desobediencia trajo efectos catastróficos para Adán y Eva, pero no solamente para ellos, sino que para nosotros. Eso es como cuando los papás tomamos ciertas decisiones y decimos, no, pues a mí me corresponde la decisión. Yo tengo la autoridad y el derecho a tomar la decisión. Claro, pero a veces tomamos decisiones que arrastran a nuestros hijos. Y aquí pasó eso, la desobediencia. Ahora conocían el bien, que ya lo conocían, pero con el mal. Pero sin gozar de ese entorno que tenían. Tercer punto, el engaño. Génesis 3, 1 al 6 dice ahí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y otra vez ahí, el engaño. Entonces, yo pensaba en esto, digo, ¿por qué el escritor bíblico menciona que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo? ¿Por qué? ¿Por qué menciona esa palabrita? ¿Cuál es la necesidad de mencionar esa palabrita? Era astuta más que todos los animales del campo. ¿Por qué? Creo que probablemente Satanás usó la serpiente por sus características, porque era la más astuta. ¿No es cierto? Era astuta. Pero miren, antes de seguir explicando ese punto, acompáñame a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 12:9. No. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué dice? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice que esta serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Ahí tenemos. ¿Quién está ahí en realidad? La serpiente hablando simplemente no es Satanás, usando la serpiente. ¿Pero por qué usa la serpiente? Porque era el animal más astuto. Entonces, esta situación probablemente haría que Eva no lograra discernir. ¿Quién realmente está dialogando conmigo? ¿Quién está detrás de esto? La voz de este que estoy escuchando, ¿de quién viene en realidad? Así funciona el engaño, ¿no es cierto? Así,
Es como cuando Satanás, ¿se acuerdan cuando tentó al Señor Jesucristo? ¿Qué usó Satanás? La Biblia, las Escrituras. Obviamente el Señor Jesucristo no iba a caer en el engaño. Entonces, pero sí, usar la Escritura. Y a veces Satanás puede hacer eso con nosotros. Puede usar la Escritura misma, obviamente distorsionándola sutilmente, y a veces nosotros nos damos cuenta y uno dice, no, debe ser así. Esa es la idea del engaño. Usar una forma que a usted no le permita distinguir, discernir, ni siquiera a veces pensar. Entonces ahí está Eva, escuchando a la serpiente. Bueno, es astuta esta serpiente, es el animal más astuto, más inteligente. ¿Quién me estará hablando? También es como, se recuerdan ahí en, voy aquí a Mateo, capítulo 16, 22. ¿No es cierto? Aquí tenemos un tremendo ejemplo de cómo Satanás usó al animal más astuto para poder confundir a la mujer y que ella pudiera empezar a caer en el engaño. Ahí Mateo 16, 22 al 23, dice, entonces Pedro tomándole aparte cuando el Señor Jesús dijo que iba a morir, que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar y todo eso. Entonces Pedro tomándole aparte, miren, imagínense el cuadro. Pedro acaba de escuchar estas palabras de Jesús, que él va a morir, va a ir a morir. Y Pedro cuando lo escucha le dice, Señor, ven para acá, necesito hablar contigo, Señor. Tengo que decirte algunas cosas, te voy a dar unos consejos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a regañarlo, a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí está la vocecita, ¿no? ¿Quién uno ve que está hablando? Pedro. ¿Quién veía a Eva que estaba hablando? La serpiente. Pero ¿quién está detrás en realidad? Y dice el 23, pero él volviéndose, el Señor Jesús, dijo a Pedro, y mire cómo le responde, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Obviamente el Señor Jesús le dice eso porque por un lado Pedro, desde el punto de vista humano, él estaba buscando un líder religioso, o sea, un líder político, un Mesías político, no exactamente un Mesías espiritual, vamos a decir. Entonces, que el Mesías político dijera que va a morir, no, pues esa no es la idea. Nosotros estamos esperando un Mesías que nos va a liberar del Imperio Romano. Eso es lo que estamos esperando. Y ahora tú me dices que vas a morir. Y ahí Pedro le lanza esa corrección según él. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba detrás? Obvio que Satanás. Porque ¿qué quería Satanás? Echar abajo el plan de redención del hombre, echar abajo el pago del precio del pecado ante un Dios santo y perfecto. El Señor lo tenía clarito. Yo sé de dónde viene esa voz. Entonces ahí tenemos el engaño. Y a mí lo que me llama la atención, hermano, volviendo a nuestro pasaje ahí, el versículo 3, 1 al 5, que Eva entra como en una especie de diálogo. ¿No es cierto? La serpiente le dice, o sea, Satanás en realidad, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer le empieza a dar la explicación, respondiendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y empieza a darle toda una... Entra como una especie de diálogo. ¿Ah? Obviamente ya está cayendo en la trampa. Por eso empieza a dialogar. Entonces, Eva no terminó tajantemente la conversación.
No, a diferencia del Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, que varias veces le dijo, 2 veces le dijo, escrito está, Satanás, escrito estás. Aquí no vamos a entrar a un diálogo, no vamos a discutir. Yo no voy a empezar a darte argumentos, simplemente escrito está. O sea, frente a lo que tú me estás diciendo, frente a la distorsión que estás haciendo en la Escritura, está clarito. Las Escrituras dicen esto. Y se acabó la conversación. Y la tercera vez, simplemente el Señor Jesús le dice, vete de mí, Satanás. No diálogo, no conversación, pero Eva parece que entra en un diálogo con la serpiente. ¿Cuándo uno entra en un diálogo? Cuando ya está cayéndole en el caño. Eso es como una vez una tía mía, que ya falleció, hace muchos años, ella dice que un día recibe una llamada telefónica. Mi tía en ese momento tenía como 90 años, pero estaba muy lúcida su mente. Y llega la típica, no sé si ha pasado eso en Colombia, en México, aquí, no sé, o en Honduras. La cuestión es que la persona llama por teléfono y empieza a hablarle a mi tía. Dice, y claro, la tía como no sabe quién le está llamando, porque la persona no se identifica obviamente, ella lanza un nombre, la tía dice, Ricardo. Sí, tía, sí, soy Ricardo. Y ¿saben qué? Mucha gente cae. En el caso de mi tía, aún por sus 90 años, tenía la mente clarita, no cayó en la trampa. Pero las personas cuando le quieren hacer esa estafa, entran en un diálogo. Y ya están cayendo sutilmente en la trampa. Eso pasó con Eva, entró en un diálogo. ¿Cuál era la necesidad de entrar en un diálogo? El Señor Jesucristo le dijo claramente a Satanás, finalmente, vete de mí, Satanás. Y por otro lado, en el versículo 1, ¿no es cierto? Capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿qué le dijo? Una pregunta, ¿no? Pero usted sabe qué tipo de pregunta es esa. Con que Dios os ha dicho, no como hay de todo árbol del huerto. O sea que Dios te dijo eso. Eso es lo que le dijo Dios a ustedes. ¡Wow! ¿No es cierto? Mire lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ha sido homicida desde el principio. Y dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No, él no es parte de su naturaleza tratar con la verdad. Cuando habla, mentira, dice, de suyo habla, o sea, de su naturaleza, él es así. Es un mentiroso, es parte de su ADN. Porque es mentiroso, dice el Señor, y padre, y más encima, y padre. O sea, más mentiroso no puede ser. ¿No es cierto? No dice la verdad, cuando habla mentira, es parte de su naturaleza, y termina diciendo Jesús, este es el padre de la mentira, este es el inventor de la mentira. Y aquí tenemos al padre mentira engañando a Eva, la cual entró a una especie de diálogo. Y le lanza la mentira, ¿no? Con que Dios os ha dicho. ¿No es cierto? Como el chisme ese típico, ¿no? Para poner, ¿cuál era la idea de la pregunta? Buscaba poner a Eva poner a Eva mal contra Dios. Esa era la idea. Es como a veces por ahí algunos chismes, ¿no? Cuando una persona se acerca a otra y le dice, a mí no me consta, pero dicen que... O deberías tener cuidado con
tal persona, me contaron que, o no te lo quería decir, pero el otro día, fulanita, te criticó el otro día. Nosotros conocemos eso, ¿no? ¿O no? No, Martita es la única que no lo conoce. Entonces ahí tenemos al padre de mentira engañando a Eva, diciéndole ya una mentira para poner a Eva en contra de Dios. Él no estaba queriendo averiguar algo, él simplemente está incitando a Eva para ponerla en mal contra Dios. O sea, Dios, mira este Dios, ¿cómo es? Versículos 4 y 5. Dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. La mentira en cuanto a las consecuencias. Otra vez Satanás distorsionando la imagen de Dios. ¿Por qué? Diciendo que Dios no le dijo la verdad. Porque dice, no moriréis. Dice, sino que sabe Dios. Dios lo sabe. Dios sabe que cuando ustedes coman de él, sus ojos van a ser abiertos y ustedes ahí se van a dar cuenta. Ahí ustedes van a ver la realidad, cómo era en realidad. ¿Qué tipo de Dios es ese? No. Y él sabe que cuando ustedes coman de eso, que no van a morir, y eso es lo que él lo sabe muy bien, ustedes van a ser como él. Y eso es lo que él no quiere. Él no quiere que ustedes sean como él. Así de egoísta es. Así de egoísta es ese Dios. Ahí está el padre mentira. Y a veces uno cuando cayó en esa dinámica, en ese diálogo, ya te envolvieron y ya uno empieza a creérselo todo. No moriréis, le dice. ¿Qué significa esto? Inmortalidad sin Dios. Voy a vivir para siempre. Y no voy a necesitar a Dios. ¡Wow! Voy a ser un ser inmortal. Mentira. ¿No es cierto? Esa mentira era como creer que la vida fuera posible sin Dios. ¿Ah? Y Dios es el dador de la vida. No vemos ahí en el pasaje ahí cuando formó al hombre que dice y sopló aliento de vida. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es voy a decirlo así, quién es el que inventó la vida? Dios. Yo siempre he pensado, y hasta ahora tengo ese pensamiento, esa idea en mi mente, porque busqué en su momento, no siguió buscando, pero siempre busqué como una definición de vida. ¿Qué es vida? No que es un síntoma, una evidencia de la vida, no, ¿qué es vida en sí? Y no he podido encontrar una definición de eso. Porque es difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Y quién tiene la capacidad? ¿Quién es el inventor? ¿Quién es el creador de la vida? Dios. Entonces cuando Satanás le dice, no van a morir. No van a morir. Van a vivir para siempre. Como que si la vida dependiera de cualquier lugar, de cualquier persona, de cualquier ser, y no de Dios. Absurdo. Pero es el engaño. Y ahí cuando le dice, y seréis como Dios. O sea, ustedes van a ser independientes. Ya. Eres mayor de edad, ahora te mandas solo. No lo necesitas a él. Ahora tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Ese fue el engaño. Ese fue el engaño que Satanás, el padre mentira, metió en la mente de Eva. Punto 4, la desobediencia. Entonces dice el versículo 16 del capítulo 3, dice, a la mujer dijo, el 6, versículo 6. Dice, y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, antes de que Satanás le dijera, no vas a morir. No, ustedes van a ser como Dios. Van a ser abiertos pues sus ojos. Ahora van a tener un conocimiento de todo, de lo bueno y de lo malo. Después de que eso entró en la mente de Eva, ahora Eva volvió a mirar el árbol. ¡Wow! Se ve muy bueno. Se ve delicioso. Entonces, ¿qué cambió? Cambió acá. Ese era el objetivo, cambiar acá. Es ahí, en ese nivel, que Satanás buscaba hacer el cambio para que después Eva solita diera el paso. El cambio se produjo en su mente, lo que hizo que lo viera de otra forma. ¿Cómo? Agradable a los ojos. ¿No es cierto? Eso es como de repente uno va a un supermercado y va ahí, va a comprar sus cosas, pero de repente ve un paquetito ahí. Bonito, las galletas, qué lindas. Voy a llevarlas. Se ven ricas. Llega a la casa, lo abre, ¡pum! Nada que ver. Pero no me vuelve a pasar. Eso dice uno. No me vuelve a pasar, nunca más. Entonces, ahí está. ¿No es cierto? Que la cosa entre por aquí para cambiar la cosa acá y después vemos las cosas de otra manera. Y dijo codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí estaba. Ahí fue la desobediencia, ¿no es cierto?, de Eva. Porque al ver ese cambio en su interior, ella tomó del fruto y comió, y no solamente comió ella, sino que le dio a su marido. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos un patrón que Juan, en 1 Juan 2:16, lo identifica de una manera bien, ¿cómo se llama? Bien concreta. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué pasó con Eva? Los deseos de los ojos primero, lo que generó en ella, los deseos de la carne, y después dice, y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Lo mismo, la vanagloria, voy a ser como Dios. Se repite el patrón. Se repite el patrón. Entonces, ahí tenemos la desobediencia. Cayó en el engaño, ahora le pareció atractivo el fruto y dio el paso y desobedeció. No solo ella, sino que también ella le dio a su marido. ¿Cuáles son las consecuencias? Y el último punto, las consecuencias. Capítulo 3, versículos 7 y 10. 7 al 10 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, fueron abiertos, ¿sí? Se les fueron abiertos, eso iba a ocurrir, y conocieron que estaban desnudos. Pero esa parte no se la contaron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es la primera consecuencia? O una de las primeras consecuencias, vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa. ¿Por qué? Porque le fueron abiertos los ojos, sí. ¿No es cierto? Pero eso asociado con vergüenza y culpa, porque cuando le fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta, se miraron y dijeron, estamos desnudos, y sintieron vergüenza. Antes de eso, ¿cómo estaba Adán y Eva? Y no se avergonzaban. ¿Y ahora?
sienten vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa. Por eso el cubrirse fue por sentir vergüenza. Y al mismo tiempo una expresión, un síntoma, una señal de que querían esconder lo malo que habían hecho. Así pasa también el mismo patrón que se produce cuando nosotros pecamos. ¿Qué hacemos? Buscamos escondernos de los demás y de Dios. El mismo patrón se repite. El mismo patrón. ¿Qué hace un niño cuando hace algo malo? Trata de esconderlo. Siempre me acuerdo, ¿cómo se llama? Un cuñado mío, misionero ahí en México, él tuvo 7 hijos. Oye, los tuvo más o menos seguidos con mi hermana, obviamente. La cuestión es que un día vio que habían rayado la pared. Y obviamente uno le pregunta a los niños, le dice, a ver, ¿tú rayaste la pared? ¿Qué dice el niño? No, yo no fui. Siempre la misma historia. Entonces, mi cuñado, como es muy sabio en ese sentido, los paró en filita. Aquí estaba la pared y aquí los paró a él. Y él solamente dijo, ¿quién rayó la pared? ¿Y qué pasó? Que el que la había hecho fue el único que movió la cabeza para mirar hacia ella. Y con eso se delató. O a mí me pasó con una sobrina que estaban en la casa de mis papás y alguien de la casa tenía un lápiz labial que tenía olor a chocolate. Y cuando yo veo el lápiz labial por ahí y estaba mordido, ¿quién fue? Dije. Y ahí voy viendo. Y la sobrina que lo hizo tenía aquí. Cuando el mismo patrón, pecamos y buscamos escondernos de Dios y de los demás. Y eso es lo que pasó. La primera consecuencia, vergüenza y culpa. Y eso es terrible. Porque cuando estamos libres en nuestra vida de pecado, nos sentimos libres, dormimos bien, nos relacionamos con libertad, pero cuando hay pecado, es terrible. Y aquí pasó esto. Una de las primeras consecuencias, vergüenza y culpa. Se escondieron de Dios, tuvieron miedo y Adán le dijo, es que estaba desnudo y me escondí. Vergüenza y culpa. También, ¿cuál es el otro problema? El 11 y 13, mire lo que dice. Y aquí las hermanas van a aprovechar, yo creo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cuál es otra de las consecuencias? Culpar a otros. ¿Adán a quién culpó? ¿A quién culpó primero? A Eva. No, a Dios. Porque le dijo, tú eres responsable primero porque tú me diste esta mujer que a mí me hizo caer, me dio de comer. Tú me diste esta persona. O sea, ¿a quién hizo responsable? A Dios. Y también a la mujer. Ese es un patrón de conducta. Cuando pecamos, me pasa a mí, y le pasa a mis hijos, le pasa a mi esposa, y me doy dando cuenta que también les pasa a ustedes. ¿A quién le echamos la culpa? Siempre al otro. Nos cuesta decir, ok, claro, I'm sorry, me equivoqué, forgive me. Entonces, esa es la otra consecuencia, culpar a otros.
No, Adán y Eva no asumieron su responsabilidad y la cargaron sobre otros. Adán, a Dios y a Eva. ¿Y Eva a quién? A la serpiente. O sea, los dos eran víctimas. Pero el mandato era claro. No deben comer. También, muerte. Obviamente, después de comer, no vemos que ellos murieron físicamente. Eso es lo que nos dice que la primera consecuencia en cuanto a la muerte era la muerte espiritual. De inmediato. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual significa, básicamente, separación de Dios. Separación de Dios. Algo ocurre en mi interior. Algo pasa aquí, en esa parte intangible del ser humano, que es real, donde hay un cambio. Y ahí se produjo un cambio. Muerte espiritual. ¿No es cierto? Se escondieron de Dios. Esa relación que había antes ya no está más. Y lo dice Efesios 2, 1 y 5. Efesios 2, 1 y 5. Dice Efesios 2, 1 y dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ustedes, porque está hablando de personas que están vivas. Entonces cuando dice estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿qué quiere decir? Estaban muertos espiritualmente. Está hablando a personas que ahora tienen vida espiritualmente hablando, pero en un tiempo atrás estaban muertos espiritualmente. Y el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, se incluye Pablo también, porque así estaba Pablo también, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual. Y esa es la realidad de todo el mundo. Todo el mundo nace muerto espiritualmente porque desde ese momento, de esa decisión, de la desobediencia, desde ahí en adelante, eso es la experiencia de todo ser humano, de toda persona que pertenece a la raza humana. Muerto espiritualmente. Esa es la primera consecuencia. Muerte espiritual. También la relación, otra consecuencia, la relación entre Adán y Eva se quebró para siempre. Se acabó la luna de miel, se terminó. Ese tiempo tan lindo que teníamos, cuando salíamos a pasear por el huerto, cuando caminábamos, cuando nos sentábamos a conversar, se terminó. Tristemente se terminó. Y yo digo, cuando uno entiende, cuando uno lee con entendimiento las escrituras, uno ve, aquí vienen los patrones de conducta del ser humano. Esto es la radiografía porque el ser humano es como es. Cuando el ser humano busca en otra fuente de entender el comportamiento del ser humano, todo se vuelve relativo. Todo se vuelve descubrir, ¿no? Sigamos investigando de dónde, por qué el ser humano es así. Pero cuando uno viene aquí, uno dice, es obvio, aquí está el origen. Esto nos explica el comportamiento del ser humano. Por eso el ser humano es como es. Entonces, y eso también tiene que ver con la relación del matrimonio. El pecado está presente, entonces la relación ya no es la misma. Hay otras consecuencias, ¿no es cierto? Hay otras consecuencias. Pero, ¿cómo se llama? Estas me parecen las más relevantes. Entonces, hermanos, aquí vemos, poniendo en contexto, la mala decisión trajo este tipo de consecuencias. Teníamos todo, lo perdimos todo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Teníamos ese tipo de relación con Dios. Ya no está más. Tenía ese tipo de relación en mi matrimonio. Ya no está más. No sentía culpa. Ahora la culpa me acompaña siempre. Entonces, que el Señor nos ayude
¿cómo se llama? A poner todas estas cosas en contexto para que cuando el Señor nos permita hablar con personas que no conocen de Dios, le mostremos. Mira, esto es lo que el ser humano tenía. Y la realidad que hoy día tenemos es a raíz de esto. Oremos. Señor, Padre Celestial, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, tenemos esa necesidad, Señor, esa necesidad de ti, porque, Señor, la decisión de Adán y Eva nos separó de ti a todos. Y esa necesidad no la podemos llenar en ningún lugar, con ninguna persona, con nada. Solamente la podemos llenar contigo, Dios. ¿Cuánto nos costó una mala decisión? Señor, que hasta el día de hoy a nosotros, los demás personas de la raza humana, hemos sido afectados, Dios. Señor, gracias. Esta mañana te damos al ver esto en las Escrituras. Señor, gracias te damos por el Señor Jesucristo, que nos permite volver a esa relación contigo. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu gracia. Bendícenos, Señor, y bendice tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, y en esas hojitas que siempre le entrego cada domingo, ahí por favor pongan atención ahí y pongan ahí qué es lo que Dios habló a su corazón esta ocasión y de qué manera práctica usted va a llevar a cabo lo que Dios le está poniendo en su corazón que debe hacer. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Padre, gracias por este tiempo, como iglesia, como congregación, Señor, de alabar, de estar juntos, de vernos y de escuchar tu preciosa palabra. Pedimos tu bendición y, Padre Celestial, que nos lleves a cada uno de nosotros con tu cuidado y protección, Señor, a nuestros hogares y que podamos llegar con bien. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.